Hola, buenos días, doctores, compañeras. Me presento con ustedes, soy Janet Mero, estoy en noveno ciclo y este video es para la cátedra de traumatología y ortopedia. En este video les voy a explicar cómo realizar una férula suropédica. Antes de continuar con el procedimiento, es importante recordar cuáles son los materiales que nosotros vamos a utilizar. En este caso, lo ideal sería que todos tuvieran las mismas medidas. Sin embargo, por una situación de la farmacia o el sitio en el que nosotros adquirimos nuestro yeso, el yeso únicamente lo encontramos en 4. También tenemos guata o venda de algodón y también tenemos la venda, que en este caso la venda y la guata son de 6. Tenemos que recordar que necesitamos también agua. Esta de aquí puede ser de la llave. Es ideal que se encuentre a temperatura ambiente o un poco tibia. De esta forma el yeso puede fraguar mejor a la hora de nosotros realizar la férula propiamente dicha. Ahora continuamos. Ahora voy a continuar dándoles las indicaciones generales para nosotros realizar una férula suropédica. Tenemos que recordar que siempre debemos mantener la asepsia, es decir, la mascarilla, y colocarnos en este caso guantes de manejo para poder realizarlo. Este tipo de férula está indicada en fracturas de tobillo, en guinces pueden ser de grado 1 o grado 2 y fracturas del pie. Porque recordemos que nuestra paciente se encuentra en decúbito prono o acostado sobre su vientre. Y esto de aquí nos va a permitir a nosotros mantener una posición ideal o una posición anatómica a la hora de nosotros colocar la férula. Este de aquí tiene que ir desde la cabeza de los metatarsianos hasta la cara posterior del tercio proximal de la pierna. Si estamos hablando del lado anterior, pudiéramos decir que vamos a llegar de 2 a 4 centímetros por debajo de la tuberosidad de la tibia. Continuando con la férula, tenemos que recordar primero realizar la asepsia y antisepsia. En este caso, nuestra venda de algodón se encuentra empapada de alcohol y nosotros vamos a realizar la limpieza. Recordemos que si, por ejemplo, en este caso nosotros estamos simulando encontrarnos en un consultorio, lo más similar a una consulta externa. Sin embargo, si nosotros nos encontráramos en el área de emergencias y, por ejemplo, fuera un paciente que hubiera tenido un accidente de tránsito y se encontrara la extremidad completamente sucia, lo primero sería realizar un lavado al menos con solución de clorexidina para de esta forma tener el área en la que nosotros vamos a trabajar limpia. Ahora con nuestra guata o con nuestra venda de algodón vamos a realizar el vendaje, el cual tiene que ser de distal a proximal y la pierna tiene que mantener un ángulo de 90 grados. Recordemos nuestras medidas. Es importante tener la guata o venda de algodón en una posición que a nosotros nos permita desvendarla o irlo colocando de una forma apropiada o mucho más rápida. Por así decirlo, nuestra pancita se va desmontando o se va recargando hacia la extremidad y de esta forma nos va a permitir a nosotros realizar un correcto vendaje. Ahora con nuestro yeso vamos a tomar la medida para luego realizar las capas. Aproximadamente esta sería mi medida. Como ya tengo la medida inicial, lo que voy a hacer es desdoblar hasta conseguir de 16 a 20 capas. Sin embargo, el grosor de la misma nosotros lo vamos a ir calculando dependiendo de la región en la que nosotros queramos cubrir. Por ejemplo, en este caso a nosotros se nos acabó con unas 7 u 8 capas el yeso, porque al ser este yeso pequeño, pues se nos iba a acabar. Entonces lo único que vamos a hacer es utilizar otro yeso e iniciamos desde el punto más o menos desde el cual se nos acabó. Ahora que tenemos completas nuestras capas de yeso, dentro de la cátedra el docente nos indicó que la mejor técnica para nosotros poder fraguar y que el yeso no pierda su elasticidad y su forma que ya hemos conseguido tomando las medidas del paciente, lo ideal es igual realizar un vendaje con la misma guata. Entonces eso es lo que yo voy a realizar aquí. Este vendaje lo hago de tal forma que la guata me sirva como foco de sujeción y que a la hora de yo fraguar el yeso no se pierda la forma propiamente ya establecida. Entonces, con la guata mismo, nosotros doblamos nuestro yeso para luego continuar a fraguar por toda su extensión.
Luego que nuestro yeso se encuentra envuelto con la guata, vamos a fraguar el yeso. Eso es decir, que nosotros lo vamos a colocar en el agua. Recordemos que el agua no debe estar caliente, pero sí tiene que estar a temperatura ambiente o un poco tibia. De esta forma el yeso va a fraguar mejor. Lo único que hacemos es que, manteniendo la forma del yeso propiamente dicho, lo remojamos unos segundos y luego procedemos a escurrir el exceso de agua que nosotros hayamos conseguido. Lo que nos permite a nosotros la guata es que a la hora de nosotros estirar el yeso vaya a continuar con su misma forma y esto de aquí sea más propicio para luego colocárselo al paciente. ¿Vale? Luego que se encuentre correctamente fraguado nuestro yeso, vamos a colocarlo por encima de la guata ya previamente colocada. Tenemos que recordar que aquí se tiene que formar un ángulo de 90 grados para que la posición anatómica se encuentre es mantenida o igual se establezca. Y lo que hacemos es moldearlo a la silueta del pie de nuestro paciente para que de esta forma pueda él movilizarse y no le moleste en ninguna región. Ahora con nuestra venda de 6 vamos a cubrir todo lo que ya hemos realizado. La capa de guata, nuestro yeso fraguado y cubierto con guata, y tenemos que recordar que estas piezas que tenemos aquí van a ser más importantes ya mismo a la hora de sujetar la venda. Igual es el mismo procedimiento, lo hacemos de distal a proximal al foco de fractura, intentando respetar los pliegues y que estos de aquí no se acumulen o se repitan. Recordemos que, por ejemplo, si nosotros nos encontramos aquí en una articulación o en una unión entre dos huesos, se debería pasar doble capa y no solo una. Luego de haber cubierto con nuestra venda de 6, con estos clips que les mencioné, vamos a sujetar. En algunos casos va a ser necesario colocar un poco de esparadrapo, pero en esta de aquí, como podemos observar, se moldea bien. De allí lo que debemos es acercar los bordes que se encuentren libres, más que todo en el área del pie, que nos quede una bonita férula y que de esta forma nuestro paciente se encuentre feliz. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que mantener o que se deben cumplir en toda férula. La primera es comprobar la sensibilidad que tenga el paciente, que este de aquí pueda mover los dedos y que no existan cambios en la circulación distal, es decir, hayamos colocado cualquiera de las partes de la férula de forma muy ajustada. Y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.